Televisión Local de Miraflores. Sevilla Capital. Nasceu em Barcelona em 1964, viveu sua infância e juventude em Granada e se trasladou a Sevilha em 1982 para estudar arquitetura. Mirada amena e directa, Esteban de Manuel Jerez llegó a la entrevista como había llegado a la reunión preparatoria, de bicicleta. Con mucha tranquilidad, ha venido solo, mantuvimos con él 25 minutos de conversación y al final le abrimos los micrófonos durante 5 minutos. Buenas tardes, estamos con Esteban de Manuel Jerez, candidato a las elecciones municipales del próximo día 24 de mayo por la agrupación política ECO. Vamos a saber quién es, dónde viene, sus ideas, su proyecto, siempre con nuestra intención de clarificar las propuestas de todos los candidatos y ayudar así a que nuestros vecinos tengan más fácil en el momento de votación. Esteban, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acceder a venir hasta nuestros micrófonos. Gracias a ti y enhorabuena por esta iniciativa, ¿no? Gracias. Sí. Esteban de Manuel Jerez. ¿Quién eres? ¿Dónde vienes? ¿Y cómo apareces como candidato? Que me parece que tampoco es recién llegar, ya tienes otras presentaciones pasadas. Sí, bueno, yo soy arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Vine a Sevilla a estudiar arquitectura, ya me quedé aquí, me casé aquí y tengo aquí mi familia. Y bueno, yo lo que entiendo es que he llegado aquí como resultado de un camino largo. Un camino largo que tiene que ver con la motivación para estudiar arquitectura, ¿no? A mí me preocupaba, yo soy granadino de cuna, digamos, nací en Barcelona, pero digo que soy un granadino nacido en Barcelona. Mi familia trabajaba allí y desde muy pequeño vivo en Granada. Y a mí me preocupa lo que pasa en Granada. Me preocupa la transformación que hay en mi ciudad, cómo la relación de la ciudad con La Vega se está perdiendo, eso desde muy niño. Y tenía un tío que estudiaba arquitectura y yo pensé que la manera de poder cambiar eso era estudiando arquitectura. Cuando llego a Sevilla me empiezo a sentir bien en esta ciudad, me empiezo a sentir ciudadano de Sevilla, empiezo a implicarme en los problemas de la ciudad. En el año 92 pues pusimos en marcha una asociación, Arquitectura y Compromiso Social, para tratar de, desde lo que habíamos estudiado, dar respuesta a los problemas de vivienda y a los problemas del derecho a la ciudad. Y estamos trabajando desde entonces a nivel de barrios, pusimos en marcha lo que llamamos el taller de barrios, trabajando con vecinos y con vecinas que querían resolver los problemas de su barrio, por ejemplo en 2004 con la Asociación de Retiro Obrero, para ayudarles a plantear una alternativa a la amenaza que tenían de demolición de su barrio, ¿no? Pero como con ellos, pues con la Bachillera, con el Cerro del Águila, con Padre Pío, barrios de la Corona Metropolitana, en Marruecos también en cooperación con vecinos del barrio de Llanestot, que era un barrio de chabolas que había que transformar. Y bueno, lo que tienen en común todo esto es que como profesor yo empiezo a decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que mis alumnos se impliquen en estos temas que no están normalmente en la Escuela de Arquitectura? Como asociación, ¿qué es lo que podemos hacer? Como activistas, como investigador, ¿no? Tengo un grupo de investigación que está trabajando en estos temas. Ahora tenemos un proyecto que se llama Barrio en Transición, cómo podemos partir de los barrios que tenemos a los que queremos y qué conocimiento se puede poner en juego para eso, conocimiento de los vecinos, conocimiento de los expertos, de los técnicos de diversas ramas. Y la conclusión a la que llego es que las ideas
razonables de cómo mejorar la ciudad que tenemos existen, están puestas en marcha en muchas ciudades, tanto españolas como europeas, latinoamericanas. En todas partes hay buenos ejemplos que nos dicen cómo se pueden hacer las cosas de otra manera, pero aquí en Sevilla nos estrellamos contra un muro, que es el muro del ayuntamiento, en el que esas ideas se frenan y no se desarrollan. En el año 99, cuando se va a poner en marcha el nuevo plan de Sevilla, el que tenemos ahora aprobado, pues pensamos que esa era una buena ocasión para hacer un debate ciudadano sobre la ciudad que tenemos y la ciudad que queremos. Y nos pusimos en contacto con una plataforma de 40 asociaciones de la ciudad, nuevas asociaciones, que trataban de renovar las viejas asociaciones de vecinos que se habían perdido fuelle, habían perdido músculo, ¿no?, con la transición, y con asociaciones como Ecologistas en Acción o Pro Derechos Humanos. Y hicimos un debate sobre eso justamente, ¿no? Llegamos a una conclusión. Se quería revisar el plan de Sevilla no para resolver los problemas de los barrios de Sevilla, sino para tener más suelo para el sector inmobiliario. Y llegamos a la conclusión de que eso era una premisa errónea, porque había viviendas vacías en Sevilla de sobra, había más de 40.000, y el problema de Sevilla era cómo mejorar los barrios que tenemos. Durante 4 o 5 años estuvimos trabajando creando una red de barrios y estuvimos llevando nuestras propuestas al plan. Algunas de ellas fueron recogidas y hay que decir que es un plan razonablemente bueno en comparación con otros planes. Pero, sin embargo, hay cuestiones básicas como la filosofía del plan, que sigue siendo de crecimiento, de especulación, de seguir urbanizando. Y eso me lleva, en el año 2011, junto a otros muchos ciudadanos, ya con la crisis, no solo la crisis de Sevilla, el impacto que tiene en Sevilla, sino a nivel estatal, a dar el paso a la política. Yo siempre he dicho a mis alumnos que todos somos políticos, en el sentido griego, ¿no? O que todos deberíamos ser políticos en el sentido griego, es decir, todos deberíamos de responsabilizarnos con lo que ocurre a nuestro alrededor, empezando por nuestro barrio. Y en la medida que nos implicamos en una asociación de vecinos, estamos haciendo política. En la medida que tú haces un programa de radio como este o de televisión como este, estás haciendo política, ¿no? Y esa política hay que hacerla, pero si tuviéramos una democracia más directa, en la que los ciudadanos que hacemos política sin necesidad de estar en un partido pudiéramos tomar decisiones sobre la ciudad, pues los partidos no serían necesarios, pero no es esa la situación. Incluso para poder hacer esa democracia participativa, primero hay que ir a un ayuntamiento, a una Junta de Andalucía, a un Estado, y cambiar las reglas de juego. Y en 2011 descubrí Equo, estaba en línea con lo que yo pensaba. Siempre he tenido ideas ecologistas y también ideas de equidad social. Veía que el ecologismo hasta entonces se había dedicado más a lo medioambiental y no se había dedicado tanto a lo social. Y en Equo veo un proyecto que apuesta por la democracia radical, que apuesta por la equidad social, que apuesta por una economía al servicio de las personas y que apuesta por el equilibrio con el medio ambiente. Digo, bueno, pues no hay que crear nada nuevo, ya está aquí, ¿no? Y pensé una cosa entonces, que era que ante un proyecto que te gusta, el cómo se hace el proyecto depende de las personas que se metan dentro. Las personas son muy importantes, ¿no? Y entonces decidí que en vez de esperar a ver qué pasaba con ese proyecto, lo mejor era trabajar en ese proyecto desde dentro. Desde entonces he sido candidato por Equo Sevilla, elegido en primarias en las elecciones estatales de 2012. Fui candidato al Parlamento de Andalucía, también elegido en primarias. Y bueno, y ya hasta ahora, ¿no?, en que he encontrado que mi sitio, lo más coherente con mi trayectoria, es justamente la política local. Además estoy convencido que los cambios no se van a hacer de Madrid hacia abajo, sino desde los barrios, desde el municipio hacia arriba. Pois bien, Esteban, ao preparar esta entrevista contigo e com todos os outros candidatos, fomos à la calle, fomos escuchar a la gente, preguntar a la gente, e isso estará no outro programa, preguntar a la gente de sus problemas, de como vem el barrio, e tenho aqui uma lista de alguns temas que me gostaria proponer-te para que realmente nos expliques qual é a tua posição e da tua candidatura. Estamos gravando isto exatamente delante de um edifício que está parado há muitos anos, que está em algum processo decretativo já, e que há ideias e que há incluso algum plano já aprovado. Refiro-me a la fábrica de vidrios La Trinidad e la lucha que la plataforma Salvemos la Fábrica está levando para su transformación en un centro cívico y de mucha actividad. ¿Tenéis alguna posición sobre este tema? ¿Vamos a mantener lo que ya está aprobado? ¿Vamos a avanzar? ¿Cuál es vuestra idea? Bueno, nosotros estamos totalmente alineados con la propuesta de la plataforma Salvemos la Trinidad.
y entendemos que para este barrio, pero para Sevilla en su conjunto, es un proyecto estratégico. Este barrio es un barrio obrero, lo mismo que la zona norte del casco antiguo, que no debería haber perdido totalmente su actividad industrial como la ha perdido. Esta fábrica no debería de haberse cerrado nunca, ¿no? Si hubiéramos estado en Europa no se hubiera cerrado, pero estamos a tiempo de recuperarla, y me gusta el proyecto de la plataforma porque contiene los elementos clave para reactivar el barrio, ¿no? Un centro cívico, que este es un barrio con un tejido asociativo muy vivo, de los más vivos de la ciudad, que carecen de sitios donde reunirse y hacer actividades. Una escuela-taller ligada en primera instancia a la rehabilitación del propio edificio, que genera empleo y al mismo tiempo contribuye a que este edificio se recupere, y luego una escuela-taller ligada también a recuperar la artesanía del vidrio, ¿no? Y que permita, es otra parte del proyecto de la plataforma que nos gusta mucho, ¿no? Que sea un museo vivo, un museo donde por una parte haya una historia, ¿no? Pero por otra parte hay un sitio donde se pueda exponer y vender el resultado del trabajo de la nueva fábrica, ¿no? Quizás esa escuela-taller debería acabar en una cooperativa, ¿no? Conozco un ejemplo muy parecido en Suiza, que lo estuve visitando y me fascinó, ¿no? Se dieron cuenta que la fabricación de vidrio tradicional no podía competir, pero relacionándola con un proyecto expositivo y turístico, pues tienes a los obreros fabricando, tú puedes ver cómo realizan el vidrio y luego lo puedes comprar, ¿no? Y eso funciona fantásticamente. Eso sería fundamental para este barrio. Y entiendo que es un edificio que tiene 3 naves de un interés patrimonial indudable y tiene espacio como para que se pueda llenar de otras actividades que hacen falta también en este barrio. Otro de los problemas graves de este barrio, cuando hablo de barrio, claro, hablo de Miraflores, pero se extiende un poco a todo el distrito de Macarena, es el problema del aparcamiento. Sí. Cada vez hay más coches, los sitios no hay más porque son los que están, ya Sí. no... ¿Tenéis alguna idea concreta cómo ayudar a superar este problema? Sí, yo esto lo marcaría dentro de un debate más amplio, ¿no? Es decir, ese problema que tiene este barrio lo tiene el casco antiguo también, y si miramos la ciudad en su conjunto también. A largo plazo se resuelve cambiando de forma radical nuestra manera de movernos por la ciudad. Es decir, si tuviéramos hoy que pensar a qué horizonte de ciudad queremos ir, a qué horizonte de barrio, y lo trabajamos con los vecinos y vemos que es lo más interesante para disfrutar del espacio público y al mismo tiempo para nuestra economía, llegaremos a la conclusión de que llenar la calle de coches es darle el espacio público al vehículo y restarlo a los niños y restarlo a las personas, y es por otra parte hacer una gran inversión individual en algo, ¿no? de horas de trabajo, en algo como es un objeto que es necesario, pero que no es necesario que todos tengamos 1 o 2, ¿no? Se pueden tener muchos menos coches si conseguimos que esta ciudad se resuelva la movilidad con transporte público, con cercanía, ¿no? Este barrio tiene, si tuviera trabajo, si el trabajo estuviera en este barrio como lo había anteriormente, no serían necesarios los coches para moverse a buscar el trabajo, ¿no? Es decir, con trabajo de proximidad es clave. Con comercio de barrio, que ya lo tiene, no es necesario moverse con el coche para comprar en el barrio. Los colegios se pueden mover los niños perfectamente si la ciudad está pensada para ello, con seguridad, sin necesidad de moverse. Entonces, a largo plazo, menos coches en las calles. A corto plazo, pues evidentemente necesitamos resolver esto con equipamiento público, necesitamos aparcamientos en alquiler social. El Ayuntamiento de Sevilla en los últimos años ha hecho algunos aparcamientos que lo ha puesto en venta para los vecinos. ¿Qué ha ocurrido con esto? Bueno, pues teóricamente ha pasado lo mismo que con la vivienda protegida en venta, ¿no? No es la solución la propiedad. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que voy a poner el ejemplo del casco antiguo, ¿no? Debajo del equipamiento de San Luis se ofertaron plazas para los vecinos de la zona, yo vivo ahí, ¿no? Bueno, pues solicitamos el doble de plazas de aparcamiento de las que se ofertaron. ¿Sabes cuántas se han ocupado? La mitad. ¿Y sabes por qué? Porque la gente no consigue luego un crédito para poder comprar una plaza de aparcamiento que cueste 30.000 euros. Si en lugar de eso se ofertan las plazas en alquiler, ¿no? Y se hace un planteamiento diferente, una inversión menor, ¿no? Tengo estudiantes de arquitectura que están ahora mismo innovando en aparcamientos en altura hechos con contenedores a bajo costo, que pueden salir a un precio de alquiler accesible, 30, 40 euros al mes. Eso empieza a resolver el problema. Tenemos solares en el barrio donde se podría plantear. Outro dos problemas, de certa maneira, ligado ao que acabas de dizer,
no hay duda que la bici se transformó en un buen medio de transporte accesible y que han adherido muchos sevillanos. Y los carriles bici son de una importancia total para que realmente se pueda fluir más, por eso no vemos, como vemos aquí en la avenida, las bicis por la acera, con la gente pasando. Y ahí viene ese tema que te quiero exponer ahora mismo. Carril bici en Miraflores, Sí. ¿lo ves posible? ¿Lo ves viable? En la avenida Miraflores, ¿no? La Sí. avenida de Miraflores, Sí. concretamente. Pues aquí también te voy a dar una propuesta de enmarcarlo en un proyecto de barrio, ¿no? Para la ciudad estamos planteando que tenemos que ir hacia un modelo de ciudad ecológica. Dentro de ese modelo de ciudad ecológica está la movilidad sostenible. La movilidad sostenible fundamentalmente es transporte público, bicicleta y peatón. Por lo tanto hay que preparar la ciudad preferentemente para eso. ¿Cómo vamos hacia esa dirección? Pues diferenciando calles de prioridad para el tránsito de comunicación de unas partes de la ciudad con otras. Ahí es donde tienen que pasar los autobuses, ahí es donde tienen que circular los coches que van de una parte de la ciudad a otra, y calles fundamentalmente residenciales para los habitantes del barrio, donde no deben de entrar coches que entran y salen, que vienen a aparcar, porque se deben de mover, deben de venir aquí con el transporte público, y donde la prioridad es que haya aparcamiento para los residentes. Si organizamos la ciudad de esta manera, en esas calles residenciales no hace falta hacer carriles bici, porque la velocidad está pensada para que el peatón se mueva con seguridad, para que los niños puedan ir por la calle con seguridad. Lo que se llama las zonas 20, es decir, hay calles donde los coches van a 50 km por hora porque tienen que moverse con rapidez, pero el resto, el interior, entre esa cuadrícula que formarían esas calles de tráfico relativamente rápido, el resto de las calles son fundamentalmente para el peatón, y ahí no hace falta carril bici, el peatón va con comodidad, el coche entra y sale despacito, respetando a las personas, y la bicicleta convive con el coche. Eso pasa en el centro histórico. En el centro histórico no es necesario hacer carriles bici. ¿Por qué? Porque en las calles estrechas los coches van despacio, respetan a las personas y respetan a la bici. En ese contexto, hombre, Miraflores, dentro de una relación de ciudad, sería un sitio interesante tanto para el transporte de vehículos y transporte público como para la bicicleta. Si somos capaces de resolver el tema del aparcamiento, como decíamos antes, ¿no? Tenemos un solar magnífico, ¿no? Donde he visto que Espadas propone un aparcamiento provisional, ¿no? Bueno, pues si en vez de un aparcamiento provisional hacemos un gran aparcamiento en altura, con esos contenedores que decía antes, ¿no? Con una inversión que es fácilmente desmontable, que es muy económica, ¿no? Y que ese uso provisional puede ser un uso de medio y largo plazo, ¿no? Hasta que no haya esa necesidad acuciante de aparcamiento en el barrio, que eso puede ser un horizonte de 15, 20 años, ¿no? Pues seguramente todo esto que decimos es posible, pero no se puede mirar calle a calle, hay que tener una visión de conjunto del barrio. Eso del carril bici me transporta a una comunicación, varias que he recibido, pero concretamente hoy por la mañana, que me llama un vecino de la avenida Cruz Roja y dice: tú no olvides preguntar que va a ser esta avenida, se va a haber obras, mas nos van a quitar el carril bici. ¿Hay algún proyecto vuestro para la necesidad de obras en la Cruz Roja? Yo no veo que la avenida Cruz Roja tiene una calidad ambiental magnífica, el carril bici funciona muy bien, las aceras son amplias, está muy arbolada, entonces la infraestructura que haya que hacer será para mejorar la infraestructura urbana, pero no creo que necesite un rediseño urbano, ¿no? Tiene una calidad bastante aceptable. Es cierto que ahí había aparcamientos que ahora están ocupando otras zonas. Lo volvemos a relacionar. Tenemos que meter en una ecuación transporte público, aparcamientos, carriles bici, y en una visión de conjunto del barrio, yo creo que esa calle básicamente está bien como está. Y finalmente algo que tal vez sea de los temas más importantes. Seguimos con una tasa de paro enorme. Sí. Se está fomentando para que la gente joven o no tan joven sea creativa, que crie nuevas empresas, nuevos trabajos, pero tengo algunos conocidos que unos estão montando o seu próprio negócio, outros estão pura e simplesmente cambiando de sítio porque é um sítio ou porque é grande e não suportam já o alquiler e têm que cambiar, e se deparam com taxas do ayuntamiento elevadíssimas, tanto para montar um projeto de raiz, como para simplesmente cambiá-lo de sítio, nem que seja
Y tengo un caso concreto que es dentro de la misma avenida, pasó de un sitio a otro y me hablo de tasas astronómicas. Sí. Algo que no va certo, porque se queremos incentivar, pues no podemos trabajar con eso, por parte económica. Pues vamos, es clave, ¿no? Como dices, tanto para los emprendedores, es decir, para las personas que necesitan buscar un empleo, que básicamente hay dos sectores que atender, ¿no? Tú lo has dicho, uno son los jóvenes. Tenemos más de la mitad de los jóvenes de Sevilla en paro. Son gente creativa, son gente preparada, pero necesitan un apoyo para su actividad, como los mayores, ¿no? En este país, con la crisis, muchos mayores de 50 a 55 años pierden el empleo y lo tienen muy difícil para ver. ¿Qué te voy a contar, no? Lo sé. ¿Qué te voy a contar, no? Entonces, sin despreciar a los demás sectores, pero son los dos sectores que me preocupan más, ¿no? Me preocupan más porque es donde hay mayor problemática social. Para ellos y para cualquier otro emprendedor, ¿qué puede hacer un ayuntamiento? Desde mi punto de vista, dos cosas, ¿no? Unas dependen del ayuntamiento, otras no. Es decir, en España están muy maltratados los autónomos, está muy maltratado el pequeño comercio, la pequeña empresa, les ponen las mismas trabas que a la gran empresa, los costes fijos son elevadísimos, deberían de ser proporcionales a los ingresos, es decir, eso no se puede cambiar desde el ayuntamiento, pero el ayuntamiento tiene voz, ¿no? Y el ayuntamiento puede elevar esa voz hacia fuera. ¿Qué sí puede hacer el ayuntamiento? El ayuntamiento puede apostar por la economía local. Eso significa apostar por la producción, ¿no? Y significa apostar por el comercio. En vez de apostar por las grandes superficies comerciales, puede apostar por el pequeño comercio. Puede subir las tasas a las grandes superficies y puede reducirlas al comercio de barrio y a la actividad de barrio. ¿Por qué? Porque genera barrio, ¿no? Un barrio sin comercio, un barrio sin talleres, un barrio sin empresas, un barrio que no está vivo. Un barrio con empleo es un barrio donde la gente no se tiene que mover a buscar la vida en los polígonos de las afueras. Nos interesa ese tipo de barrios. Y este barrio históricamente tenía eso resuelto, porque era un barrio donde el empleo estaba aquí. Tenemos que conseguir que eso vuelva a ser. Tenemos un ejemplo cercano. Barcelona puso en marcha un proyecto que le llamaba Arroba 21, ¿no? Que era de reconversión de zonas industriales para la nueva economía, con facilidades tipo pues cesión de uso de espacios gratuita para iniciativas que ayudan a lo que nosotros llamamos el bien común. Generar barrios es ayudar al bien común, generar empleo es ayudar al bien común, ¿no? Entonces, eso significa que las tasas municipales que puede gestionar el ayuntamiento ayuden al bien común reduciendo tasas, haciendo exención de tasas temporalmente, ¿no? Y cuando una actividad ya es productiva y ya rinde, revertiendo para que otros puedan hacer lo mismo. Es decir, se trata de crear fondos rotativos, mecanismos rotativos que permitan que una empresa en los primeros 3 años, que es cuando es clave, que esté apoyada, que es cuando se juega su viabilidad, tenga todo el apoyo público, y una vez que esa empresa ya está madura, ya puede dejar el vivero de empresa municipal, por ejemplo, ¿no? Ha sido una pena no haber aprovechado todas las fábricas de este barrio para, en vez de hacer viviendas, haber tenido espacios para esto, ¿no? Pero tenemos oportunidades para hacerlo en las que todavía disponemos, ¿no? Esteban, a mí me gustaría, a todos los que nos están viendo, que hablases de un proyecto vuestro, de que he leído ayer algo sobre eso, y que podrá tener algún interés, ya que me parece, no mínimo, inovador. Hablo del Metrobús que tú has presentado ayer. Concretamente, dime de qué se trata. Bueno, el Metrobús es el metro del siglo XXI, que combina las ventajas del metro y las del autobús. Las ventajas del metro quiere decir que garantiza la misma capacidad de transporte de pasajeros, la misma velocidad y la misma frecuencia, es decir, uno sale a la calle y va a pasar un metrobús, sabe que con una frecuencia de 4 minutos, por lo tanto va a esperar aproximadamente 2 minutos a que venga el siguiente metrobús, y que viene con la misma precisión que un metro subterráneo. La segunda, la economía y la facilidad de implantación del autobús. Todos sabemos el coste económico y en tiempo de hacer una línea de metro, y sin embargo poner en marcha una línea de metrobús se puede hacer en pocos meses. El metrobús lo inventan los brasileños. Lo inventan los brasileños en Curitiba a finales de los 80. ¿Y qué es lo que hacen? Pues justamente estos dos conceptos, unirlos. Si conseguimos una vía exclusiva de verdad para el autobús, las de ahora no lo son, ¿no? En la que el autobús vaya sin competir con el coche, el mejor sitio del centro de la calzada, está demostrado. De manera que cuando llega a los cruces siempre tiene el semáforo en verde. Pues tenemos un corredor continuo, sin interrupción de otros tráficos, hecho en superficie de forma económica y barata. Si hacemos que un vagón como el del metro sea movido con un motor como el del autobús, 3 vagones articulados,
con un sistema tú estás dentro y el interior es exactamente igual que el de 1 metro, existen, se puede mirar en internet, luego te doy señas para que lo veáis. Pues resulta que tenemos un vehículo que puede mover 160, 240 personas igual que el metro, con la misma frecuencia que el metro. Si eso lo conseguimos, significa que por el precio de la línea 1 de metro tendríamos todas las líneas de Metrobús de la ciudad ya en funcionamiento, y significa que en los próximos 4 años podemos poner en marcha la red de Metrobús de la ciudad, lo mismo que está haciendo hoy Barcelona. Invito a la gente a que vea qué es lo que está haciendo Barcelona, que está siguiendo este mismo sistema. Entonces, el sistema que planteamos, el Metrobús y la mejora general de todo el autobús de la ciudad, significaría que frente a lo que ocurre ahora, ¿no?, que hay autobuses que pasan cada 20 minutos, cada 15 minutos, cada 10 minutos, que no se puede estar esperando una parada ese tiempo, vamos a un modelo de ciudad donde la frecuencia es esta que te digo, en horas puntas 4 minutos, esperar 2 minutos en parada, poder moverme con rapidez y disfrutando del paisaje de la ciudad. Entonces tiene las ventajas del autobús, reduce los costes, es posible hacerlo. Sin embargo, el metro subterráneo económicamente no es viable, es el sistema antiguo. El Metrobús se está implantando desde América, pasó a Europa, de Europa a Asia, lo están haciendo en los países del norte, lo están haciendo en Francia, y Barcelona está demostrando que en época de crisis hace 3 líneas de metro al año. Luego ese es el proyecto inteligente para Sevilla. Bueno, dopo finalizada esta charla contigo, me voy a despedir de ti y te voy a dejar la cámara. Sí. Te voy a dar a ti y a todos los candidatos 5 minutos exactos para que, no fondo, la cuestión es porque la gente debe votar por ti. Bueno, eso ya te dejaré la cámara. Sí. De momento me despido y muchas gracias y suerte. Muchas gracias, Jorge. Bien, pues vengo aquí y me atrevo a pediros el voto para Equo por una razón sencilla, porque tenemos un proyecto de ciudad con futuro, un proyecto que hemos construido de forma participativa, un gran equipo humano, un equipo que ha empezado trabajando en la candidatura ciudadana de Ganemos y que cuando no hemos conseguido la confluencia con las otras grandes fuerzas políticas que tenían que haber apostado por este proyecto, pues hemos recibido el apoyo de Ganemos Sevilla para en nuestra candidatura presentar al equipo de independientes y de otras formaciones políticas como Movimiento Red que han estado trabajando en un proyecto con futuro para la ciudad. ¿Por qué un proyecto con futuro y por qué esto es importante? Creo que si preguntamos a la gente de Sevilla cuál es el principal problema que tenemos, todos vamos a estar de acuerdo que es el paro. Y no vamos a resolver el problema del paro sin un proyecto de ciudad. El proyecto de ciudad que hemos tenido en estos años ha estado basado en los grandes eventos, la Exposición Universal del 92, las fallidas Olimpiadas, atraer inversiones de grandes empresas, el último intento ha sido el de IKEA, y el resultado de todo esto es que Sevilla es campeona en paro. Luego, este proyecto, que es un proyecto de apostar porque las inversiones de fuera vengan a la ciudad y que ha descuidado los recursos de la propia ciudad, ha fracasado. Sin embargo, tenemos una oportunidad, y la oportunidad nosotros la ligamos al proyecto de ciudad ecológica, de ciudad verde. ¿Qué es una ciudad ecológica y una ciudad verde? Es una ciudad que se toma en serio la lucha contra el cambio climático, algo que parece secundario cuando tenemos crisis económica, pero si miramos a las ciudades de Europa que están creando empleo, vemos que son las que están comprometidas con la lucha contra el cambio climático, porque para luchar contra el cambio climático tenemos que rehabilitar todos nuestros edificios para hacerlos más eficientes desde el punto de vista de energía. Eso significa que vamos a gastar menos en calentar o en enfriar nuestras casas, que la gente que tiene pobreza energética no va a tener ese problema, lo va a tener atenuado. Va a significar también que todos nuestros techos, que tienen una insolación magnífica, pues produzcan la energía que consumen nuestros hogares, nuestras industrias, nuestros edificios públicos. Significa que vamos a apostar porque la movilidad en esta ciudad esté basada en un transporte público de verdad eficiente, que cojamos el transporte público porque nos resulta más agradable y más económico que coger el coche privado. Todo eso conlleva inversiones a medio y largo plazo. Es un proyecto que en Europa se marca el objetivo de 2050, que las ciudades pioneras como Copenhague se lo plantean para 2025 y que nosotros planteamos con objetivos concretos para 2020, para 2035 y para 2050. Un proyecto que puede generar 30.000 puestos de trabajo en los próximos 4 años, recuperando la construcción, recuperando la industria, recuperando el comercio de barrio, apostando por el sector agroalimentario, produciendo y transformando la agricultura en proximidad. Para este proyecto de futuro os vamos a pedir vuestro apoyo. Nos parece clave
que este proyecto se construya desde los barrios y tenemos una propuesta que someteros a consideración. ¿Qué tal si conseguimos un ayuntamiento descentralizado? Es decir, que cada distrito tenga su ayuntamiento de barrio, donde los vecinos y las vecinas puedan decidir en qué gastar la parte del presupuesto que les corresponde, donde no es que sean escuchados, sino que sean ellos los que en procesos participativos decidan qué hacer con la calle Miraflores, cómo resolver el problema del aparcamiento, cómo recuperar más espacio para que los niños jueguen en las calles, cómo reactivar nuestro comercio, en qué invertir la parte del presupuesto que puede hacer esto posible. Esa es la principal propuesta que planteamos a los barrios, que tengan herramientas para que sean las vecinas y los vecinos los que decidan en el día a día, siendo políticos, siendo todos políticos, haciéndonos todos responsables de nuestro barrio y de nuestra ciudad, cómo pasar del barrio que tenemos al barrio que queremos. Para eso, el día 24 de mayo voy a pediros el voto para la candidatura de ECO. Muchas gracias y espero vuestra confianza. Estamos donde tenemos que estar.